Descargo de responsabilidad, el siguiente fic ni la imagen de portada no me pertenece, si desea ayudar al canal suscríbete. Capítulo 1. Prólogo. Solía creerme un genio, pero ahora, al recordarlo, me da tanta vergüenza que podría volverme loco. Sin embargo, lo cierto es que realmente creía que era un genio. Al principio, sí tenía suficiente talento como para permitirme esa creencia errónea. Durante mi infancia, no tuve problemas para aprender cosas nuevas y pude mejorar mis habilidades a un ritmo más rápido que otros. Sin embargo, al principio las cosas fueron fáciles. Aunque al principio mejoré más rápido que los demás, cuando las cosas se pusieron realmente en marcha, bajé el ritmo para seguirles el paso. Al principio no le di mucha importancia, pues creía que estas cosas podían pasar. Al fin y al cabo, ¿no seguía mejorando poco a poco? Todavía puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque soy un genio. Al final, me vi obligado a aceptar la realidad que tanto me había esforzado por rechazar. Yo no era un genio. Fue todo gracias a haber conocido a un genio real, alguien con quien ni siquiera podía compararme, que finalmente me vi obligado a salir de esta ridícula e infantil ilusión. El yo que se creía un genio no era más que una rana en un pozo. En la comodidad de mi pequeño pozo, me había embriagado con una falsa sensación de superioridad. Mientras tanto, los verdaderos genios ya surcaban el cielo abierto. Odiaba a ese genio. Sentía que mis ganas de matar aumentaban cada vez que lo oía soltar disparates sobre cómo alguien podría hacer lo que él había hecho si de verdad se lo propusiera. Tanto si creía de verdad lo que decía como si simplemente menospreciaba los esfuerzos de alguien con menos talento que él, aún así me hacía sentir fatal. ¿Estás celoso? Que se jodan los celos. Tú fuiste el primero en decir tonterías. Te acabo de devolver el favor, así que ¿cómo demonios voy a estar celoso? No pensé que lo tomarías así. Solo y me dabas pena. ¿Lo sientes? ¿Qué? Si te esforzaras un poco más, ¿qué es lo que sabes que te hace pensar que estás calificado para predicar sobre el trabajo duro? Podrías ser mucho mejor de lo que eres ahora. Oye, estoy perfectamente bien, gracias. Tus estándares son demasiado altos. ¿De verdad crees que todos pueden ser como tú? Ya que eres un genio, no des por sentado que todos los demás son capaces de hacer lo que tú haces. ¿Entendiste? No puedo ser tan genial como tú. Vete a la mierda. Apenas pude pronunciar estas palabras. Un agujero enorme me atravesaba el pecho. Para intentar curar mi herida, lanzaban magia desesperadamente y derramaban gotas del preciado elixir, pero era inútil. No, por favor, no está llorando. Nunca esperé que una chica como ella me hiciera esa expresión. Aunque discutíamos por todo, y siempre me miraba con mala cara cada vez que me hablaba, supongo que se encariñó un poco con nuestras peleas. Por eso te lo dije. Regresa. ¿Por qué tuviste que ser tan terco y seguirnos? Siena. Por ahora, guarda eso. Mi voz no salía como quería. Probablemente era por toda la sangre que me subía por la garganta. No necesito el elixir. No tienes suficientes como para desperdiciar uno aquí. No seas ingenuo. Pero. Basta. Soy quien mejor conoce mi propio cuerpo. No hay manera de que sobreviva. Pronto moriré. Me estaba muriendo. Me había resignado a este hecho incluso antes de que me perforaran el pecho. Para empezar, mi cuerpo estaba tan destrozado que debía parecer que me estaba embarcando en una misión inútil. Me dijeron que regresara y los esperara, pero ignoré todas sus preocupaciones y sus sermones para seguirlos hasta este punto. Podría haberlo evitado, su voz era tan fría como siempre. Este hijo de puta. Parece que será un fastidio tratar con él hasta el final. Así que no había necesidad de que hicieras esto. ¿No te dije ya que te fueras a la mierda? Aunque me resulta tan difícil hablar ahora, ¿por qué sigue ladrándome así? Deberías haberlo sabido también, su expresión demostraba que simplemente no lo entendía. Quizás tuviera razón. Aunque a los demás les pareciera una crisis desesperada, probablemente a él no le había parecido tan peligroso. ¿No lo sabía? Claro que sí. Después de todo, llevábamos tanto tiempo viajando juntos. Así que sabía qué clase de monstruo indescriptible era. E incluso entre todos los que lo llamaban monstruo, yo conocía especialmente sus habilidades. No había necesidad de que murieras así. ¿De qué otra manera iba a morir? Él también debería saberlo. Fue un milagro haber llegado tan lejos.
Sin él, nunca lo habría logrado. Al menos así, es una muerte honorable. Me costaba mucho expresarlo, pero tenía que decir esto. Me convertiría en una carga si siguiera contigo, pero tampoco quería volver atrás y yo no quería intentar vivir una vida normal con este cuerpo lisiado mío. Ya que tienes tanto talento, realmente no necesitabas que te cubriera, ¿verdad? Aunque lo sabía, me impuse. Mi cuerpo, que ya no podía moverse correctamente, solo por un instante, se movió exactamente como yo quería. Gracias a eso, pude apartar a este detestable bastardo, y terminé con un enorme agujero en el pecho. Estoy cansado ahora, así que simplemente ponte en marcha ya. Poco a poco, hablar se me hacía cada vez más difícil. Sentía como si mi propia voz me llegara desde lejos y, aún más lejos, oía el llanto. Mi cuerpo estaba tan pesado que ni siquiera podía mover un dedo. Todo frente a mí se oscurecía. Gracias. En mis últimos momentos, escuché su voz. Maldito, si lo ibas a decir, ¿por qué no lo dijiste antes? Aún así, me hizo sentir bien. Después de todo, era la primera vez que lo oía darme las gracias. ¡Guau! ¿Qué carajo? Capítulo 2. El estúpido Amel. Cazador de demonios, dios de la guerra, amo de todo. Estos eran algunos de los muchos títulos que se le otorgaban al Gran Bermud. Pero entre todos ellos, había uno que lo describía a la perfección: el de héroe. Hace 300 años, nuestro héroe, el Gran Bermud, emprendió una aventura junto a sus compañeros. Era un viejo cuento de hadas que le habían leído desde que aprendió a caminar. Trataba de las aventuras del Gran Bermud, la sabia Siena, el fiel Anís, el valiente Molón y el estúpido Amel. A todos los demás los llaman grandes, sabios, fieles o valientes. ¿Por qué soy yo el único al que llaman estúpido? No le di mucha importancia, pues cada vez que su niñera le leía este cuento para dormir, Eugene Leonard sentía una intensa ira. Ojalá pudiera hablar bien en lugar de balbucear. O sí, al menos, pudiera mover el cuerpo correctamente. Incluso a ese zoquete de Molón lo encasillaron como el valiente. ¿Y por qué soy yo el estúpido? ¿Nos cambiaron a los dos en algún momento? Por más que se estrujaba el cerebro no podía entender cómo habían llegado a crear el valiente Molón. ¿El valiente? No saben ni una mierda de él. Más bien, el tonto Molón. El estúpido Amel siempre tuvo celos de Bermud. Amel llamaba a Bermud, quien era mejor que él en todo, su rival. Aunque nadie más estaba de acuerdo con esto. El bastardo que escribió esto debe haber sido alguien a quien golpeé en el pasado, espetó Eugene mientras apretaba los dientes con ira. En realidad, no fue tan difícil entender por qué el contenido del cuento era así. Estos cuentos para dormir estaban dirigidos a niños, así que debían ser fáciles de leer, además de divertidos y educativos. Amel corría constantemente por delante de Bermud. Continuó así incluso al llegar al cruce que conducía al castillo del rey demonio. Aunque Bermud dijo que debían ir a la derecha, Amel, terco, insistió en ir a la izquierda. Mierda. Finalmente, Bermud accedió a escuchar a Amel. Sin embargo, en el camino que tomaron, una trampa diabólica los acechaba. Estúpido Amel. Gritó con jactancia que el rey demonio les había tendido una trampa porque le tenía miedo. ¡Qué idiota! Eugene, de 10 años, apretó el puño con fuerza. Quizá ya hubiera leído esta historia cientos de veces, pero cada vez que llegaba a este punto, la ira lo invadía. Amel era un alborotador. Tenía una personalidad fogosa, por lo que solía pelear con sus compañeros. En esa parte acertaron. Tras muchas aventuras, Bermud y sus compañeros entraron en el castillo del rey demonio. Incluso después de entrar, el estúpido Amel se negó a escuchar a Bermud. Amel, que seguía corriendo, no pudo evitar ninguna de las trampas, y gracias a eso, Bermud y sus compañeros experimentaron muchas crisis. Como si este bastardo supiera lo que fue, regañó Eugene apretando los dientes. Las trampas en el castillo del infernal rey demonio no eran algo que uno pudiera evitar solo porque quisiera, así que aunque sabían que había trampas más adelante, todavía no tenían más opción que abrirse paso por la fuerza. Amel siempre discutía con sus compañeros. Amel, el estúpido. Amel, el grosero. Sin embargo, amaba a sus compañeros. Amel, cubierto de cicatrices, se sacrificó por ellos en lugar de huir. En sus últimos momentos, acunado en los brazos de sus queridos camaradas, Amel lamentó no haber sido nunca sincero con ellos. Siena, dijo, siempre me has gustado. No me gustaba Anís, por favor reza por mí. No dije eso. Molón, eres el guerrero más valiente.
Ese bastardo era solo un idiota, Vermouth, asegúrate de derrotar al rey demonio. Vermouth juró sobre las lágrimas de Amel que definitivamente derrotaría al rey demonio. Ante estas palabras, Amel cerró los ojos en paz y no había nada más que ver después de esto. Con el ceño fruncido, Eugene cerró el libro. Así que mi personaje fue sacrificado en aras de una buena historia para dormir. Innumerables niños habían aprendido una lección sobre cómo incluso alguien como el estúpido Amel podía albergar un corazón justo. Se había sacrificado por sus camaradas e incluso se había arrepentido de su deshonestidad. Joder, ¿de verdad tenían que vender mi buen nombre por una lección tan barata? Aunque lo había leído varias veces, seguía enfadándose cada vez. Finalmente, desahogando su ira, arrojó el libro al otro lado de la habitación. En secreto, deseaba encontrar al autor de la historia y darle una paliza, pero el autor de este libro, que ya llevaba 300 años circulando, era anónimo. Vermouth, Siena, Anís y Molón, ustedes cuatro también tienen la culpa, bastardos. ¿Cómo pudieron permitir que se escribiera un cuento de hadas como este? Maldita sea, Siena. Aunque lloraron así cuando lo apagué. ¿Acaso ninguno de ustedes consideró siquiera proteger el honor de su colega muerto? Sospechaba que tal vez fuera así, o al menos lo sospechó una vez que se recuperó de su arrebato y recuperó el aliento. Después de todo, no era como si hubieran esperado que Amel reencarnara con un recuerdo completo de su vida pasada. Maldita reencarnación. Eugene recordaba todo el tiempo que había pasado llorando en su cuna. En su opinión, sus años de infancia fueron tan tortuosos como atravesar el castillo del rey demonio. Además de tener la mente confusa, ni siquiera podía moverse ni hablar correctamente. Así que se vio obligado a pasar cada día de esos largos y terribles años mordiendo un chupete o mirando el móvil que colgaba del techo. Había una razón por la que, a los 10 años, tenía esa mirada tan malvada. Desde pequeño, se había visto obligado a matar el tiempo simplemente mirando a la distancia. Eugene dejó escapar un profundo suspiro mientras se frotaba el puente de la nariz. Estoy bien con la reencarnación, pero ¿por qué tuve que renacer como uno de los descendientes de Vermouth? El apellido de Vermouth era Corazón de León. Si voy a reencarnar, no hay muchos lugares a los que podría haber ido. Entonces, ¿por qué, de entre todas las cosas, me quedé con la sangre de Vermouth? Cualquier otra persona podría haber celebrado tener un origen tan poderoso, pero no había forma de que Eugene, quien aún tenía los recuerdos de su vida anterior, pudiera hacerlo. Toda su vida había deseado eclipsar a Vermouth. Aunque no había gritado sobre su rivalidad, como decía la historia, era cierto que Amel había tendido a ser consciente de él durante todo el viaje. Al final, no pudo escapar de la sombra de Vermouth. Por mucho que practicó y se esforzó, no pudo acortar la distancia entre ellos. El gran Vermouth. Eugene levantó la cabeza y observó el gran retrato colgado en la pared. El Vermouth que figuraba en él era exactamente igual a sus recuerdos de su vida pasada. El estúpido Amel sacó un espejo de su chaleco y se miró. El rostro de un niño de 10 años le devolvió la mirada, uno que no se parecía en nada a Vermouth. Sin embargo, como su apellido era Corazón de León, en realidad era descendiente de Vermouth. Al principio, pensó que todo esto era solo un largo sueño tras su muerte. Sin embargo, hacía tiempo que había aceptado que esta era su nueva realidad. El estúpido Amel se había reencarnado como el descendiente del gran Vermouth. Durante su vida, Vermouth tuvo muchas concubinas además de su esposa legal. No era alguien que pareciera demasiado interesado en las mujeres, pero supongo que cambió con la edad. El Vermouth de los recuerdos de Eugene no solo era abstemio. Era prácticamente ascético. Y pensar que un hombre así acabaría con 10 concubinas y una multitud de descendientes. Al final, seguía siendo humano después de todo, así que supongo que lo entiendo. Solo los descendientes de la esposa legal fueron reconocidos como linaje directo de Vermouth. Aunque la familia de Eugene también se apellidaba Corazón de León, solo pertenecían a una línea colateral. Aún así, no era que estuvieran en la miseria. Aunque no fuera mucho comparada con la finca principal de la capital, la mansión familiar de Eugene era lo suficientemente lujosa como para parecer ostentosa en su entorno rural. Así que, aunque solo eran descendientes colaterales, seguían siendo tratados según su posición social. Dentro de esta espaciosa mansión, el gigantesco gimnasio exhibía especialmente su majestuosidad. Los descendientes que heredaban la sangre del gran Vermouth, el héroe, el dios de la guerra, el amo de todo, no podían descuidar su entrenamiento. Estas palabras le habían inculcado a Eugene desde pequeño.
Otra vez no, y Gerard Leonard miró a su hijo de 10 años con ojos cansados. Si bien él también había sido diligente en el entrenamiento desde pequeño, su pequeño hijo ya había dejado en ridículo todos sus esfuerzos pasados. Aunque también podría ser descendiente del Gran Bermud, Gerard en realidad no tenía talento para las artes marciales. Realmente se rompió cada vez que veía a su hijo, no podía evitar sentir emociones encontradas. Desde el comportamiento de Eugene, que no era propio del de un niño, hasta su mirada penetrante, sin rastro de inocencia, Gerard sentía que siempre había cierta distancia entre ellos. Aunque Eugene había perdido a su madre de joven, Gerard nunca había visto a su hijo llorar por su difunta esposa. Y eso no era todo. El talento de su hijo era inmenso, tan inmenso que costaba creer que compartieran la misma sangre. Es un monstruo. Aunque no era apropiado pensar en eso sobre su único hijo, Gerard no podía evitar sentir miedo a veces. Solo tenía 10 años, un niño que aún no había experimentado con el maná, pero su habilidad al blandir una espada de madera era impresionante. Estaba balanceándolo y se rompió. Eugene bajó la espada con un chasquido de lengua. La espada de madera tenía un núcleo de hierro incrustado, lo que la hacía demasiado pesada para manejarla solo con la fuerza de un niño. Aún así, Eugene había insistido en usar una espada como esta desde que tenía 7 años. Al principio, Gerard pensó que era solo terquedad infantil. Incluso pensó que sería adorable ver a Eugene intentar blandirla con lágrimas en los ojos. Sin embargo, ya habían pasado 3 años. Ahora, Eugene podía blandir esa pesada espada de madera con facilidad e incluso le había añadido sacos de arena cuando el peso inicial resultó insuficiente. Gerard tragó saliva mientras miraba el suelo, cubierto de pedazos de una espada de madera rota y un maniquí de práctica completamente destrozado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo reemplazaron? ¿Unos 3 días? Pero no era de extrañar. Todos los maniquíes de práctica del gimnasio habían tenido que ser reemplazados en algún momento. Las habilidades del herrero del pueblo son basura, gruñó Eugene. Aunque estas palabras eran demasiado duras para salir de la boca de un niño, Gerard no se molestó en señalarlo. Era parte del carácter innato de Eugene. Gerard se había esforzado por corregir los modales de su hijo durante toda su infancia, pero el carácter salvaje de Eugene no había cambiado en absoluto. ¿No le da vergüenza aceptar dinero a cambio de esta porquería? Deberían llamarlo y darle una paliza, pero padre, eres demasiado misericordioso. Eso es, no pierdas el tiempo pensando en eso. La próxima vez, conseguiremos algo un poco más resistente. No te molestes con el muñeco de práctica, solo consígueme un bloque entero de hierro de alta pureza. Solo va a recibir un golpe con una espada de madera, así que no hace falta darle piedad. Gerard se quedó mirando a su hijo, sin encontrar las palabras. Se dio cuenta de que su hijo tenía ahora un físico tan curtido que le costaba creer que solo tuviera 10 años. Siendo sincero, si peleaban con las manos desnudas, sospechaba que incluso podría perder. ¿He engendrado un cavernícola? Gerard no podía sentir alegría pura por el talento de su hijo. ¿Acaso lo consideraba un monstruo? No, esa no era la razón. Entre los muchos sentimientos que Gerard sentía por su hijo, también había orgullo. A diferencia de su padre, Eugene había nacido con un talento brillante, así que ¿cómo no iba a sentir orgullo? Sin embargo, junto con este orgullo venía un sentimiento de culpa. Era un hecho indiscutible que, como padre, carecía de influencia. Que los descendientes de Bermud fueran todos corazones de león no significaba que todas las familias recibieran el mismo trato. Ya habían pasado cientos de años desde que la rama familiar de Gerard fue obligada a emigrar al campo, y en su mayoría eran ignorados incluso entre las ramas colaterales. ¿Debería contarle a su hijo la realidad de la situación? No, mejor no. Al fin y al cabo, ¿no era un tema demasiado difícil de entender para un niño pequeño? ¿No puedo usar una espada real? Sin siquiera pensarlo, Gerard meneó la cabeza amargamente. No puedes hacer eso todavía. ¿Por la ceremonia de continuación del linaje? Así es. Si participas en la ceremonia de continuación del linaje dentro de 3 años, podrás empuñar una espada de verdad. ¿No estaría bien si lo mantenemos en secreto entre nosotros dos? Algo así, no está permitido. Como soy un corazón de león, no puedo ignorar las tradiciones familiares. La ceremonia de continuación de linaje era una tradición familiar de Leonard que se celebraba cada 10 años.
Durante la ceremonia, todos los hijos de 10 a 15 años que llevaban el apellido Lineard, tanto descendientes directos como colaterales, eran llamados a la casa principal. El motivo de esta ceremonia era simple. Era decidir quiénes de ellos eran los más adecuados para llevar el apellido Corazón de León. Al fin y al cabo, ¿no era una vergüenza proclamarse descendientes del héroe sin demostrarlo primero? Así que, ese día, no se les permitía empuñar un arma afilada y auténtica hasta que terminara la ceremonia de continuación del linaje. ¡Qué tradición más estúpida! Eugene no dejó escapar sus pensamientos. Sin embargo, cada vez que oía algo sobre la ceremonia de continuación del linaje o las tradiciones familiares, sentía un nudo de asco e incredulidad en el estómago. El único propósito que tuvo la ceremonia de continuación del linaje fue suprimir a los descendientes colaterales. Los hijos de las líneas colaterales no podían empuñar armas reales hasta después de la ceremonia de continuación del linaje. Tampoco podían entrenar su mará. Sin embargo, los hijos de la línea directa que residían en la capital podían usar cualquier arma que quisieran, sin importar su edad, y comenzaron a aprender a usar el maná en cuanto aprendieron a caminar. De eso se trata. Quieren inculcarles desde pequeños que los descendientes colaterales nunca podrán superar a los descendientes directos. Este acto de acoso fue tan obvio que hasta un niño podría verlo. Mucho menos Eugene, quien, aunque joven de cuerpo, tenía la mente de un adulto. Gerard no podía comprender lo que pasaba por la cabeza de su hijo. Sin embargo, su expresión hosca le hizo comprender lo que sentía Eugene. Aunque la imagen del rostro frustrado de su hijo le pareció tierna, su culpa se agravó aún más. Si tan solo hubiera nacido en línea directa y el talento de su hijo era brillante, pero los descendientes colaterales de la familia Corazón de León tenían claras limitaciones. En la ceremonia de continuación del linaje, dentro de 3 años y aunque su hijo era tan excepcional que costaba creer que aún era un niño, no podía competir con los verdaderos herederos que habían crecido en la casa principal. Tal realidad atormentaba a Gerard. Si tan solo hubiera nacido sin talento como su padre, entonces Eugene no tendría que sentir la brecha entre su talento innato y los desafíos que le planteaba la realidad. ¿Por qué tienes esa mirada en tu cara, padre? No, y no es nada como si. Se nota claramente que se está culpando otra vez por no haberme dado las mejores oportunidades. Eugene chasqueó la lengua mientras miraba fijamente a Gerard. Debido a la claridad de sus recuerdos de su vida anterior, era difícil considerarlo su padre. Sin embargo, era imposible negar que había renacido como hijo de Gerard. Papá. Ha pasado mucho tiempo, ¿por qué no jugamos a las peleas? ¿Y qué? Dije, peleando jugando. Eugene no mencionó la palabra spar. Intentaba ser considerado con su padre si su hijo de 10 años lo retaba a un spar. Por eso usó la palabra jugar, pero la expresión de Gerard seguía paralizada por el horror. Gerard sintió primero el peso de sus entrañas hundiéndolo. Luego miró el brazo de su hijo blandiendo la espada de madera con núcleo de hierro como si fuera un juguete. Dejémoslo para la próxima vez. Si su hijo de 10 años utilizara accidentalmente toda su fuerza mientras juega, Gerard se retiró rápidamente sudando a mares, solo de pensarlo. Eugene rió mientras veía a su padre escapar. Capítulo 3. El corazón de león. 1. En las leyendas e imágenes de los cuentos de hadas, la imagen de Bermud con la espada sagrada siempre estaba en el centro, pero según los recuerdos de Eugene, la espada sagrada no era un arma tan poderosa como las historias la hacían parecer. Aunque brillaba bastante. Le brindó toda clase de ayuda en el tenuemente iluminado castillo del rey demonio, pero eso era todo. En primer lugar, como la espada sagrada era más una espada ceremonial, con énfasis en la apariencia más que en la función, a Bermud no le gustaba usarla mucho. Hasta el punto de que solo la sacaba ocasionalmente para enfrentarse a demonios especialmente fuertes. Bermud era un maestro en el uso de muchas armas diferentes, lo que le había valido los títulos de dios de la guerra y amo de todo. No le di mucha importancia, pues ese tipo sacaba todo tipo de armas de su subespacio cada vez que necesitaba usar algo en particular. Y además de todo eso, también era bueno en magia, pensó Eugene. A lo largo de su vida, Amel nunca había aprendido ninguna magia. Me gustaría pensar que si hubiera dedicado algún tiempo a resolverlo, habría sido mejor que el ciudadano medio. Pero incluso si ese fuera el caso, en ese entonces, no le había dedicado ni una sola mirada a la magia. De niño, cuando aún se creía un genio, la idea de aprender magia ni siquiera se le había pasado por la cabeza.
Probablemente esto habría seguido siendo así incluso si no hubiera conocido a Vermouth. Amel había pasado por muchos cambios después de conocer a Vermouth. En este mundo, existían personas llamadas genios que podían sobresalir en todo lo que se proponían. El joven Amel se creía un genio, pero un encuentro con un verdadero genio destrozó esa ilusión infantil. Aprendió que no era un genio. Pero ahora, con un chasquido de lengua, Eugene inclinó la cabeza. Tengo recuerdos de mi vida pasada. Si eso fuera todo lo que tuviera, fácilmente podría haberme vuelto tan fuerte como entonces. Estaba seguro de ello. Sin embargo, Eugene no quería conformarse con alcanzar solo ese nivel de fuerza. Ya que se había reencarnado así, ¿qué sentido tendría mantenerse en el mismo nivel que había alcanzado en su vida anterior? Después de todo, se había reencarnado como descendiente de Vermouth. Vermouth, pensó Eugene mientras se masajeaba los gruesos brazos, parece que realmente hay algo en tu sangre. Incluso si un niño hacía ejercicio, no era capaz de desarrollar mucha masa muscular. Sin embargo, Eugene no tuvo más remedio que admitir que, salvo por el tamaño de los músculos, su nuevo cuerpo era perfecto. Aunque no fuera muy musculoso, todo su cuerpo era fibroso y flexible, y era difícil imaginar que un niño pudiera tener una musculatura tan densa. Sus huesos eran igualmente robustos. Incluso si se sometía al límite, no le causaba secuelas, e incluso las heridas graves sanaban rápidamente. Aunque mi cuerpo anterior ya era lo suficientemente bueno como para ser considerado un genio, esto es simplemente, no hay comparación. Es suficiente para hacerme entender cómo pudiste volverte tan fuerte. Desde el principio, las características básicas de sus cuerpos habían sido diferentes. Esto le trajo a Eugene sentimientos de alegría y amargura. Si hubiera tenido un cuerpo así en su vida anterior, no tiene sentido pensar en ello sacudiendo la cabeza, Eugene desechó la idea. Su vida pasada pertenecía al pasado. Ya que había reencarnado así, ¿por qué preocuparse por los arrepentimientos de su vida anterior? Con estos pensamientos en mente, Eugene intentó liberarse del pasado. Sin embargo, no podía librarse del arrepentimiento. Después de todo, ¿no era el único legado de Amel el insultante apodo de el estúpido Amel? ¿Y qué pasa con los demás? Tras regresar a su patria, el Imperio Kiel, el Gran Vermouth ejerció como duque antes de finalmente recuperar el título. Fue alabado como héroe hasta el final. El Imperio Kiel celebró un funeral de estado por su muerte, e incluso hoy en día, el Imperio conmemora su aniversario. En cuanto a la sabia Siena, esa chica poco atractiva fue invitada al reino mágico de Arot, donde se convirtió en la persona más joven de la historia en ascender al puesto de maga principal de una torre mágica. Aunque solo había 5 torres mágicas en Arot, 2 de ellas contaban actualmente con un discípulo directo de Siena al frente. La fiel Anís, esa mujer corrupta, había sido canonizada como santa por el Sacro Imperio de Yuras. Sus enseñanzas eran tan respetadas que incluso se transmitían como un volumen aparte de las escrituras. Y Eugene no podía creer lo que se decía que había hecho el valiente Molón. Se decía que Molón, ese imbécil, había fundado un reino. ¿De verdad había logrado reunir a todos los refugiados de las tierras devastadas por las fuerzas de los reyes demonios y establecer un reino en su nombre? Y aquí está la parte que me resulta más difícil de entender. Eugene frunció el ceño. Siempre que pensaba en este asunto, era en ese momento cuando sentía una oleada de ira que le resultaba familiar. Parecía que todo el mundo estaba bien hasta que murieron, entonces ¿por qué siguen existiendo los demonios? En su vida pasada como Amel, él y sus compañeros se aventuraron en el reino diabólico de Elmut. Mientras lideraban las fuerzas de subyugación enviadas desde todos los países, mataron a 3 de los 5 reyes demonio. El estúpido Amel luego murió en el castillo del cuarto rey demonio. Recordó claramente que, en el momento de su muerte, había creído que Vermouth y sus otros compañeros definitivamente matarían a los reyes demonio restantes. Sin embargo, ¿cómo eran las cosas en realidad? El mundo estaba en paz, por supuesto. Los reyes demonio ya no albergaban ambiciones de conquistar el mundo, y todo se debía al juramento que el gran Vermouth había hecho con los reyes demonio. ¿Por qué terminó haciendo semejante juramento? ¿No se suponía que debíamos exterminarlos a todos? Desconocía las razones. Pero, en cualquier caso, la guerra con los reyes demonio había terminado y el mundo estaba en paz. Una paz que había durado más de 300 años y continuaba hasta nuestros días. ¿Y quizás te sientes un poco nervioso?
Eugene levantó la cabeza al oír una voz que le hablaba. Viajaba en un lujoso carruaje. Un hombre de mediana edad, con el rostro rígido, estaba sentado frente a él. Y es porque es mi primera vez en la capital, murmuró Eugene mientras miraba por la ventana. Había dejado atrás su mansión en el campo y había llegado a la ciudad más cercana tras un día de viaje en carruaje tirado por caballos. Luego, tras atravesar varias puertas de disformidad, finalmente puso un pie en la capital. Entiendo cómo te sientes, dijo el hombre compadecido con Eugene. El hombre se llamaba Gordon. Era un caballero que había jurado lealtad a la casa principal de Lioneart y actualmente servía como escolta de Eugene. Maestro Eugene, ¿le importaría si le doy un consejo? Seguro. Si ya estás nervioso, cada día que pases en la finca principal te resultará extremadamente tortuoso. No había ni una sola señal de diversión en el rostro de Gordon. Y aunque esas palabras eran un consejo, tampoco había rastro de preocupación. Al percibirlo, Eugene sonrió. Gracias por su consejo, Sir Gordon. Eugene era muy consciente de su difícil situación. Al no pertenecer a la línea de sangre directa, la realidad era que los descendientes colaterales se veían obligados a tratar con recelo incluso a los caballeros asignados para escoltarlos. Y mucho menos a la casa de Eugene, que pasaba desapercibida incluso para las demás ramas colaterales. Aún así, sigo siendo un corazón de león. Solo enviaron a un caballero para escoltarme, y a mi padre tampoco le permitieron acompañarme. Sin dejar de sonreír, Eugene volvió a mirar por la ventana. Aunque no lo digan demasiado, en realidad intentan ponernos en nuestro lugar. Supongo que se están adelantando aplastándonos el ánimo, ¿no? Cabrones. Bermud, todo esto es porque sembraste tu semilla por todas partes. Eugene imaginó cómo se desenvolverían las cosas en un futuro próximo. Dado que ya intentaban aplastar su espíritu, probablemente sufriría una opresión aún más flagrante al llegar a la casa principal. Tal vez reunirán a todos sus caballeros para darnos la bienvenida y luego anunciarán en voz alta exactamente quién llega y cuán humilde es su origen. No, reservaban ese tipo de cosas para quienes realmente eran considerados competencia. Dado que solo habían enviado a un caballero para escoltarlo, probablemente ni siquiera se molestarían en organizar una ceremonia de bienvenida. ¿Cuántas personas participarán en la ceremonia de continuación del linaje de este año? Incluyendo al maestro Eugene, hay 6 personas de las líneas colaterales. Además, participarán 3 herederos de la casa principal. ¿3 de la casa principal? Aunque Eugene había alzado la voz para fingir sorpresa, ya sabía de antemano quién asistiría a la ceremonia de continuación del linaje de sangre de este año. Todo gracias a las precauciones especiales que tomó Gerard. De las 3 personas de línea de sangre directa, uno era hijo de la primera esposa y los otros 2 eran gemelos nacidos de la segunda esposa. Dentro de los 5 linajes colaterales, los únicos a los que se les debía prestar atención eran los 2 de familias que habían ganado bastante prestigio a pesar de ser linajes colaterales. Creo que el mayor tenía solo 15 años, y los hay incluso más jóvenes que yo y Eugene tenía 13 años. Al recordar su edad actual, no pudo contener un suspiro. Todo por culpa de esta tradición, ¿de verdad le pedían que compitiera con niños de 10 años? Eugene. Hagas lo que hagas, no intentes competir con los hijos de la casa principal. Por muy excelente que seas, no serás un rival para los hijos de la línea directa. Por eso deberías... Eugene recordó la expresión sombría de Gerard en ese momento. Su padre no podía ocultar el temor de que su hijo cayera en la desesperación al encontrarse con los niños de la familia principal. Aún así, no puedo evitar sentirme emocionado al ver cuán talentosos son los descendientes de Bermud. Eugene apartó la vista de la ventana. Ya habían pasado por todos los espléndidos paisajes que ofrecía la capital, y ahora el carruaje dejaba atrás la ciudad y se adentraba en un bosque. A partir de este momento, hemos entrado en la finca Lioneart. El bosque estaba rodeado de altos muros. Ah, pero no hay necesidad de apresurarse para preparar tus cosas. Aún nos queda un largo camino por recorrer. A pesar de que no se estaba preparando para bajar del carruaje, Gordon sonrió mientras daba este consejo burlón. Lo entiendo, cabrón. Debe ser genial tener una propiedad tan grande. Ni siquiera es tuya, así que ¿por qué te haces el orgulloso? Vaya, entonces todo este bosque es propiedad privada de la casa principal. Sí. Si es tan grande, ¿no resulta incómodo moverse? Hay puertas de urdimbre instaladas en todas partes.
¿De verdad? Entonces, ¿por qué viajo en un carruaje? Es porque ni siquiera nos molestamos en darle permiso al maestro Eugene para usar las puertas de disformidad. Mientras mantenía esta conversación de ida y vuelta dentro de su cabeza, Eugene continuó mirando por la ventana. Tal como Gordon había dicho, el carruaje finalmente se detuvo tras un buen rato. Tras abrir la puerta lateral y bajarse del carruaje, Gordon se acercó para abrirle la puerta a Eugene. Bienvenido a la propiedad principal de la familia Lionheart, dijo Gordon cortésmente, con una inclinación de cabeza. La mansión era visible a través de las puertas abiertas de par en par. Tal como se esperaba, nadie había salido a darle la bienvenida. El corazón de león Eugene levantó lentamente la mirada. Banderas blancas bordeaban el camino que conducía a la entrada principal, y un valiente león estaba bordado en el centro de cada bandera. Este era el sello personal de la casa principal. El corazón de león del Vermouth. Eugene bajó la mirada hacia su propio pecho. Su ropa estaba desprovista de cualquier decoración. Solo los descendientes directos de Vermouth Corazón de León podían llevar bordado el sello del león en el pecho izquierdo. Ojalá también hubiera dejado descendencia. En su vida anterior, Amel no se había casado con nadie ni había tenido hijos. No. Menos mal que no tenía ninguno. Si así fuera, me habría quedado con remordimientos sin sentido. Aún así, al ver las banderas de la familia alineadas de esa manera, no pudo evitar sentir arrepentimiento por su vida pasada. ¿Ya llegó alguno de mis otros parientes? El maestro Eugenio es el primero en llegar, hurra. Pensó Eugenia sintiendo con la cabeza. El lugar al que llevaron a Eugene era un anexo construido fuera del salón principal. De camino, ni siquiera había visto a un solo pariente que llevara el león en el pecho, señal de su pertenencia a la familia principal. ¿Por qué se mostraban tan distantes? ¿No deberían al menos sentir curiosidad y acercarse a ver la llegada de su pariente de 13 años? Pero al menos no lo recibieron con total rudeza. Al llegar al anexo, descubrió que solo le habían asignado un asistente personal. La sirvienta lo saludó. Por favor, llámame Nina. Aunque por su aspecto parecía una muchacha joven que no era mucho mayor que Eugene, Eugene no pudo mostrar mucha insatisfacción por esto. Si necesitas algo, por favor toca esta campana, dijo Nina mientras inclinaba la cabeza y le entregaba a Eugene una pequeña campana. Probablemente tendría unos 17 años como máximo. ¿Te importa si te hablo cómodamente? Por supuesto, por favor hazlo. ¿Soy el único que usa todo este anexo? Preguntó Eugene mientras observaba el espacioso anexo. Solo preguntaba para confirmarlo. Eugene sabía que no podía ser así. Para empezar, Nina era demasiado joven para supervisar un anexo entero ella sola. Me temo que no es así, pero no debería haber ninguna molestia durante su estancia. Entonces estás diciendo que voy a vivir con otros parientes, confirmó Eugene. Sí. ¿Sabes cuándo llegarán? Todos deberían llegar en un plazo máximo de 4 días. Eugene resopló ante la respuesta. Porque esto solo significaba que se quedaría atrapado allí 4 días. ¿Hay un gimnasio en la parte de atrás? Sí, y necesito permiso de la casa principal para practicar mis golpes con una espada de madera. Eso es Yumi, porque eso es precisamente lo que voy a hacer, declaró Eugene con una sonrisa mientras se dirigía directamente al gimnasio. Con una mirada impotente en su rostro, Nina siguió a Eugene. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Capítulo 4. El corazón de león. ¿Quién era Gerard de nuevo? Es ese tipo, el que vive en un rincón de la provincia de Gidol. ¿Y dónde está exactamente la provincia de Gidol? Está en la parte más occidental del imperio. Ah, ¿qué sentido tiene? No es que vayamos a necesitar ir nunca a una zona tan rural. No le di mucha importancia, pues dos niños reían burlonamente mientras cotillaban sobre la recién llegada. Se trataba de Kian y Fiel, gemelas de la segunda esposa de la casa principal. Aunque su madre era la segunda esposa, no era ningún secreto que el patriarca la prefería a la primera esposa oficial. Tales circunstancias hicieron que estos dos niños de 13 años fueran lo suficientemente orgullosos como para alzar la nariz tan alto que apuntaban directamente al cielo. ¿El nombre ese bastardo es sí? La voz de Kian se apagó. Escuché que es Eugene y que tiene la misma edad que nosotros, dijo Ciel. ¿Y qué? No es que vayamos a ser amigos solo por tener la misma edad, declaró Kian con arrogancia, riendo.
Mirando el anexo a lo lejos, continuó hablando. He oído que es su primera vez en la capital. Gordon me dijo antes que no pudo apartar la vista de la ventana durante todo el trayecto en el carruaje. Bueno, es comprensible. Después de todo, viene de un lugar tan remoto como la provincia de Girol. ¿Hay algo más que ver en ese lugar aparte de bosques y campos? Le preguntó Kian a su hermana. ¿Cómo voy a saberlo? Yo tampoco he estado allí, pero probablemente sea así, ya que está en el campo. ¿Sabes si se mareó por el portal de disformidad? Preguntó Ciel. Escuché que tenía una expresión de náuseas en su rostro. Así que parece que no vomitó. Ah, qué decepción. Si hubiera vomitado, pensaba que limpiara el carruaje, dijo Ciel con una sonrisa pícara. Ante esta respuesta traviesa de su hermana, que era unos segundos más joven que él, Kian chasqueó la lengua y sacudió su dedo hacia ella. Idiota. Si quieres ordenarle que limpie el carruaje, no tiene por qué haber vomitado. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Ciel. Como es mocoso vino del campo, su cuerpo debe apestar a estiércol de vaca. En mi opinión, probablemente ha levantado más orcas que espadas de madera en toda su vida, dijo Kian con desdén. Ajá. Exclamó Ciel, iluminado. Dado que viajó en el carruaje durante unos días, el olor a estiércol de vaca adherido a su cuerpo también debió haberse contagiado al carruaje, explicó Kian. Uf, qué asco, dijo Ciel, con el rostro distorsionado en una expresión de disgusto mientras sacaba la lengua. Sin embargo, su disgusto se limitaba a su expresión, ya que sus ojos estaban llenos de una alegría traviesa. El carruaje en el que viajaba es propiedad de nuestra familia. Independientemente de nuestra relación, si el carruaje se ensució por su culpa, entonces debería rendir cuentas, ¿no? Preguntó Kian. Sí, es cierto, coincidió Ciel. Resulta que escuché que, en cuanto Esmocoso llegó al anexo, fue directo al gimnasio y empezó a blandir una espada de madera, dijo Kian. Menudo presumido. Se echó a reír Ciel. Los gemelos, que habían nacido el mismo día, siempre se habían llevado bien. Bueno, es su primera vez en la capital, y además ya llegó a la finca principal. Probablemente por eso finge tanto, dijo Kian con desdén. ¿Fingiendo? Dilo como es, hermano. Está intentando presumir. Ciel seguía riendo mientras le daba una palmada en el brazo a su hermano, divertida. Sin embargo, Kian, en contraste, adoptó una expresión severa y enderezó la espalda. Hablando de este estúpido pariente nuestro, parece que vino a la ceremonia de continuación del linaje con grandes expectativas. Parece que su padre no lo educó adecuadamente. Sí, sí, coincidió Ciel con su hermano. Primero, arruina el carruaje dejando su olor por todas partes, y ahora está tratando de presumir ante los adultos fingiendo que está entrenando. Qué descarado de su parte, dijo Kian. Parece que necesita ser castigado, dijo Ciel. Oye, el castigo ya es un poco excesivo. ¿Por qué no le recordamos lo que debe y no debe hacer? Es por su bien. Al fin y al cabo, no queremos que los adultos lo regañen después. Eres demasiado amable, hermano. Ciel asintió con una sonrisa, a pesar de conocer las verdaderas intenciones de su hermano. Estos jóvenes gemelos habían aprendido hacía tiempo que las bromas furtivas como esta eran mucho más divertidas que el acoso directo. Vamos. Kian abrió el camino con un grito poderoso. Ciel saltaba tras él antes de girar la cabeza al sentir una mirada que la observaba desde lejos. Las gemelas habían practicado el maná desde la infancia y podían percibir incluso cosas intangibles como las miradas. Dentro de la majestuosa y espléndida mansión, un joven se asomaba a una ventana del tercer piso. Tras intercambiar miradas con Ciel, se recostó y corrió las cortinas. Ciel sonrió tímidamente al verlo y le sacó la lengua. Hasta la ceremonia de continuación del linaje, a los hijos de líneas colaterales no se les permitía manejar armas afiladas. Aunque Eugene no respetaba en absoluto una tradición tan ridícula, su padre Gerard jamás se atrevería a ignorar una tradición de la familia Corazón de León. Había demasiadas miradas en su mansión como para ocultársela a la familia principal. Es demasiado claro. Eugene frunció el ceño al contemplar la espada de madera. Había blandido una espada de madera con núcleo de hierro desde los 7 años, y a los 12, había empezado a practicar sus golpes con una barra de hierro que apenas se parecía a una espada de madera. Aunque estuviera cubierta por una fina capa de madera, la espada de madera que Eugene llevaba empuñando más de un año era lo suficientemente pesada como para aplastar huesos con un golpe casual.
Sin embargo, no era un arma afilada, así que no importaba. Aunque se le hubiera añadido más hierro para aumentar el peso, y hubiera crecido hasta un tamaño que pocos podían levantar, seguía siendo solo una espada de madera. Para controlar perfectamente su cuerpo, Eugene había estado entrenando todos los días, sin perder ni un solo día descansando. Como había tenido una segunda oportunidad gracias a la reencarnación, tuvo que aprovechar al máximo su nueva vida. Pero, curiosamente, esa no era su razón para esforzarse tanto. Eugene había sido así desde el principio. Incluso cuando viajaba con Bermud y sus otros compañeros, nunca perdía la oportunidad de entrenar a menos que fuera inevitable. A pesar de eso, ese cabrón todavía tuvo el descaro de decir que no estaba trabajando lo suficientemente duro. Bermud, ese asqueroso bastardo. Eugene apretó los dientes al recordar la mirada lúgubre de aquel tipo. Eugene se había dado cuenta de que estaba exigiendo su cuerpo mucho más que en su vida anterior. Cada vez que se exigía físicamente, sentía que su cuerpo traspasaba los límites que antes imaginaba. Aún no estaba seguro de si el cuerpo con el que había nacido como descendiente de Bermud era superior al suyo. Sin embargo, era evidente que este cuerpo era muy superior al del estúpido Amel. Ni siquiera había empezado a experimentar con el maná. Entonces, con 13 años y un cuerpo aún inmaduro, ¿tenía sentido que pudiera empuñar una pieza de hierro tan pesada? ¿No tienes espadas de madera más pesadas que esta? ¿Sería bueno que también fueran un poco más grandes?, preguntó Eugene. Parecía que ya lo había blandido cientos de veces, pero apenas sudaba. Eugene frunció el ceño y giró la cabeza hacia Nina. Además, te dije que te quedaras a la sombra. ¿Por qué estás aquí afuera, a la luz del sol? Estoy bien, respondió Nina. Como si pudieras estar bien sudando así. Deja de ser tan terco y siéntate a la sombra. No, espera. Antes de eso, ¿tienes alguna otra espada de madera? Aunque Nina sudaba profusamente, tenía una expresión perpleja. La persona frente a ella era un niño de 13 años de una línea colateral. Aún así, como sirviente menor de la familia principal, no era alguien a quien pudiera ignorar. Aunque solo fuera temporal, la habían asignado como su asistente personal, así que le era imposible descansar a la sombra mientras su amo entrenaba. Las espadas de madera están, el almacén del gimnasio debería tener todas disponibles. Cualquier otra espada de madera probablemente estaría en el gimnasio principal. ¿Puedes conseguir algo aquí? Eso es, yo, me temo que no puedo juzgar eso. Si quieres, podría ir a preguntar, pero... Si es así, no hay problema. No tienes que ir. Eugene negó con la cabeza sin reticencia. Había oído de ella que Nina solo tenía 16 años. Acababa de obtener su título de aprendiz, así que no quería complicarle las cosas con exigencias irrazonables. Esto es demasiado descarado. Eugene reprimió una sonrisa mientras bajaba la espada de madera. ¿Por qué le asignaron una criada recién salida de su aprendizaje? ¿No era obvio? Si se desquitaba con ella cuando la torpe asistente cometía un error o le faltaba el respeto, se estaría exponiendo a un castigo. No sé de quién fue la idea, pero seguro que son muy deshonestos. Si seguía blandiendo esta espada de madera, ni siquiera podría calentar. Balanceando los brazos con indiferencia, Eugene se dirigió al almacén. Esto hizo que Nina intentara alcanzarlo de inmediato. Maestro Eugene, si necesita algo, por favor, instrúyame. Si fuera cualquier otra cosa, quizás sí, pero si voy a usarlo para entrenar, tengo que recogerlo yo mismo. ¿Qué sentido tendría si te dijera que trajeras algo, pero no me convenía? Debería perder el tiempo enviándote repetidamente hasta que consigas algo que pueda usar. En cambio, si lo traigo yo mismo, se acabará en un santiamén. El almacén mostraba que hacía tiempo que no se usaba con regularidad porque todo estaba cubierto de polvo. Nina sintió un sudor frío en la espalda al ver el polvo ondear con el viento. De hecho, llevaba unos días queriendo limpiarlo, pero la criada a cargo del anexo la había reprendido, diciendo que no era necesario, así que lo había dejado así. Mis disculpas, dijo Nina. ¿Para qué? Eugene ignoró a Nina, que inclinó la cabeza en señal de disculpa tras él. Deambuló entre el polvo hasta encontrar lo que buscaba. Sacos de arena que pudieran llevarse sobre el cuerpo. También encontró algo útil en un estante. Era una cota de malla que no había sido bien engrasada y estaba cubierta de polvo. Aunque era mucho más grande que el torso de Eugene, le gustó el peso que sintió al probárselo. Después, Eugene sacó una lanza enorme, más larga que su altura.
Yumi, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte y? Preguntó Nina. Intenta pisar esto, dijo Eugene mientras señalaba la lanza que acababa de sacar y colocar en el suelo. Siguiendo su orden, Nina se subió a la lanza. Esto evitó que rodara, lo que permitió a Eugene atarle sacos de arena. Nina observaba con una mirada abrumada. Eugene llevaba una gran cota de malla varias tallas más grande y sacos de arena colgando de cada brazo. Pero, además, colgaban aún más sacos de arena de la lanza. No hay manera. A simple vista, la lanza debía de pesar el doble que Eugene. Sin embargo, Eugene la despidió con satisfacción. Ya puedes moverte, ese sí. Eugene dobló las rodillas y levantó la lanza con ambas manos. Aunque apretó los dientes por un instante ante su peso vertiginoso, la forma en que sus músculos se tensaron y sus huesos temblaron lo llenó de alegría. Retrocede, no, aún más, sigue hasta llegar a la sombra. Ordenó Eugene. Ese sí. Sobresaltada, Nina dio un paso atrás. Después de comprobar que Nina no estaba en su camino, Eugene agitó la lanza en un amplio arco. Zumbido. La lanza era más pesada que él, pero como se había cargado aún más, no se dejaba arrastrar. Este era el propósito secundario de ponerse el chaleco y colgarse sacos de arena. Mientras daba pasos pesados, Eugene blandía la lanza con fiereza. Cada vez que la blandía, sentía como si sus brazos fueran a descoyuntarse, y su cintura, que controlaba la rotación, gritaba de dolor. Al ver esto, Nina se tapó la boca con un grito ahogado. Sintió que este ejercicio podría causar una catástrofe incurable para un cuerpo tan joven. Sin embargo, aunque parecía que Eugene se derrumbaría en cualquier momento, permaneció de pie. Cada vez que sentía que su cuerpo flaqueaba, blandía la lanza aún más rápido. Entonces, Eugene se obligaba a detener el impulso del ataque e inmediatamente realizaba un movimiento de apuñalamiento. Estallido. Sintió que los callos de ambas manos se desgarraban. ¡Qué dolor! No pudo evitar agradecer no llevar guantes, porque de lo contrario no podría sentir este dolor. Eugene continuó blandiendo la lanza, riendo de pura alegría. Compensaba el resbalón de sus manos ensangrentadas en el asta aferrándose con aún más fuerza. Sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre, y respiraba agitadamente por la excesiva fuerza. ¡Ey! Mientras Nina observaba la escena con asombro, se sobresaltó al oír una voz que venía a su lado. ¿Qué está haciendo ese bastardo? Eran Qian y Ciel. Las gemelas malvadas habían hecho que innumerables sirvientas empaparan sus fundas de almohada con lágrimas. Las dos se habían acercado sigilosamente a ella, con los ojos brillantes de curiosidad. Joven maestro, señorita, ¿qué los trae por aquí y? Te pregunté qué estaba haciendo ese bastardo, escupió Qian con el ceño fruncido. Le disgustó que este sirviente anónimo no respondiera de inmediato a su pregunta. En circunstancias normales, la habría arremetido tan duramente que jamás se atrevería a cometer ese error. Pero ahora, sentía mucha más curiosidad por lo que hacía la aldeana. ¿No puedes saberlo solo con mirarlo? Esta respuesta no vino de Nina. Eugene respiró hondo, se detuvo y bajó la lanza al suelo. ¿Sabes qué es esto? Preguntó Eugene mientras pateaba la lanza. ¿En qué estaba pensando este cabrón? Qian no respondió de inmediato y en su lugar entrecerró los ojos, pero Ciel, de pie a su lado, sonrió y respondió. Idiota. Es una lanza, claro. ¿Ni siquiera lo sabes? Así es una lanza, dijo Eugene. ¿Y qué? Preguntó Ciel. Ya que sabes que es una lanza, ¿no sabes lo que es blandir una lanza? Preguntó Eugene. Lo sé. Entonces, ¿por qué le preguntaste qué estaba haciendo? No fui yo quien preguntó eso. Fue mi hermano quien lo preguntó. Entonces, ¿por qué no intentas explicárselo a ese estúpido hermano tuyo? Dile que ese cabrón está blandiendo una lanza, dijo Eugene. Los ojos de Ciel se abrieron ante este insulto. En contraste, los ojos de Qian se volvieron aún más delgados. ¿Estúpido? Yo. Teniendo en cuenta que no sabías lo que estaba pasando cuando lo mirabas directamente, no pareces tan inteligente. Hermano, ese patán te está llamando idiota. Ciel rió y le dio un codazo a Qian en el costado. En lugar de enfurecerse como su hermano, instintivamente supo que podía hacer la situación más interesante provocando la ira de su hermano de esa manera. Ese débil estímulo de su hermano menor por unos segundos fue suficiente para hacer que Qian gritara. ¿Te atreves? Capítulo 5.
El corazón de león, 3, Kian no era tonto. Claro, sabía que Eugene había estado blandiendo una lanza como ejercicio de entrenamiento. Sin embargo, esta era la primera vez que veía un método de entrenamiento tan poco científico. Vestir una cota de malla varias tallas más grande, atar sacos de arena a ambos brazos y blandir una lanza también cargada con sacos de arena, ¿podía llamarse a eso entrenamiento? Al menos para Kian, ese método de entrenamiento carecía de sentido. Era demasiado bárbaro y extremo. Simplemente blandía y clavaba una lanza imprudentemente, sin ningún atisbo de estilo ni técnica, y tenía tan poco control de su cuerpo que se tambaleaba de un lado a otro. ¿Cómo podía llamarse entrenamiento a algo así? No le di mucha importancia, pues este paleto se está dejando la piel trabajando solo para llamar la atención. Aunque el chaleco de cota de malla pudiera ser grande, dado su estado, sin duda debía de estar hecho con la chatarra más barata. Esto significaba que no podía ser tan pesado como parecía. En cuanto a esos sacos de arena, si bien podían parecer pesados, al observar cómo rebotaban mientras se movía, se podía notar que, a pesar de sus gruesas cubiertas de cuero, estaban casi vacíos. Aunque esté sediento de atención, debería haber un límite a su estupidez. ¿De dónde saca el descaro para venir aquí y hacer esta clase de bromas? De hecho, podía entenderlo. Este tipo era un patán de un lugar remoto del que nadie había oído hablar, e incluso entre los linajes colaterales, Eugene era el más bajo de los bajos fondos. Probablemente había decidido hacer algo así el primer día tras recibir el apoyo de sus padres. Sin realizar un truco tan insignificante como este, no habría merecido atención. Sin embargo, el hecho de que su intento fuera tan evidentemente falso lo hacía bastante gracioso. Sin embargo, por desgracia para él, que ese patán se atreviera a llamar idiota a Kian no le hacía ninguna gracia, y de hecho, le enfurecía. Respirando hondo, Kian apuntó a Eugene con el dedo. Disculparse. ¿Para qué? Preguntó Eugene. ¿Te atreves a fingir ignorancia? Discúlpate por ofender mi inteligencia. Lo siento, respondió Eugene inmediatamente. Sin embargo, Kian no quedó satisfecho con la disculpa. Entrecerró los ojos y levantó la barbilla con orgullo. Baja la cabeza y discúlpate con más respeto. Exigió Kian. ¿No tenemos la misma edad? Preguntó Eugene sin mover la cabeza ni un centímetro. Tienes 13 años. Yo también. Eso significa que somos amigos de la misma edad, así que ¿por qué me pides que baje la cabeza? No hay manera de que tú y yo podamos ser amigos. ¿No somos amigos? Entonces, ¿por qué me has estado hablando con tanta naturalidad desde que llegaste? Eugene ocultó la vergüenza que sentía por dentro con un chasquido de lengua. Sintió la urgencia de preguntarse. ¿Qué crees que estás haciendo? Sumando los años de su vida anterior a su edad actual, tenía más de 50 años. Con tanta diferencia de edad, ¿no era triste que se estuviera peleando con un mocoso de 13 años, sobre todo cuando ese mocoso era descendiente de su antiguo rival? Bueno, ¿y qué? Mi vida pasada es mi vida pasada. Ahora mismo, también tengo 13 años. Al no responder Kian, Eugene lo presionó. Como dije, ¿por qué me has estado hablando así? Así que no solo no tienes ni idea de lanzas, sino también de etiqueta. Esto y los ojos de Kian se abrieron cuando las palabras le fallaron. Como alguien que había sido constantemente consentido desde que era joven, creció malcriado y no estaba familiarizado con este tipo de peleas infantiles. Esta y esta descarada y la mayor ventaja de ser niño era que podías dejarte llevar por tus emociones sin restricciones cuando quisieras. Así que, aunque no estaba familiarizado con este tipo de disputas, Kian recurrió a algo a lo que sí estaba acostumbrado: desahogarse con los demás. A grandes zancadas, avanzó hasta encontrarse cara a cara con Eugene. ¿De verdad no sabes cuál es tu lugar? Solo porque te apellidas Leonard, ¿de verdad crees que eres uno de los mismos Leonards que nosotros? No. Entiendo bastante bien la diferencia. Yo vengo de una línea colateral, y tú de una línea directa. Eugene levantó el dedo y señaló la mansión de la familia principal. Esa de allá es tu casa. Mi casa está, ¿en qué dirección estaba? En cualquier caso, está muy lejos de aquí. Aún sabiendo todo eso, ¿aún te atreves a posar frente a mí? Acusó Kian. No he estado fingiendo nada. Solo te informé de algunos detalles que parece que no has notado. Primero, me preguntaste qué hacía mientras me mirabas, así que respondí. Luego me pediste que me disculpara, y así lo hice.
Eres un insolente, espetó Kian, tapándose la nariz. Además, dejas salir un hedor. Es el olor del estiércol de vaca del campo mezclado con tu sudor. Apesta muchísimo. Nunca me he acercado al estiércol de vaca en toda mi vida, así que ¿quién dices que huele a estiércol de vaca? Preguntó Eugene con curiosidad. Si es así, eso significa que es el olor de tu propia mierda. En cualquier caso, simplemente apestas. Me lavaré en un rato. No, ve a lavarte. Cuando termines, limpia también el carruaje en el que viajaste. ¿El carruaje? Porque el olor a mierda de tu cuerpo se habrá pegado al asiento. Así que te digo que lo limpies. ¿Y por qué debería hacer eso? Porque fuiste tú quien dejó tu olor por todo el vagón. Kian alzó la voz y gritó estridentemente. Debido a la corta distancia entre ambos, Kian le lanzaba saliva a Eugene con cada grito. Eugene frunció el ceño y retrocedió un paso. Aunque Eugene solo se había retirado para evitar que lo escupieran, Kian lo miraba con desprecio y una sonrisa de superioridad por obligarlo a retroceder. Además, tienes que inclinar la cabeza y disculparte conmigo. Todavía no he aceptado tus disculpas por llamarme idiota, decir que no conocía la etiqueta y por atreverte a ponerte a mi nivel a pesar de ser solo un descendiente colateral. ¿Todo esto necesita? Sin esperar a que Kian terminara, Eugene se volvió hacia Nina y dijo: Nina. Ese sí eres mi asistente personal, ¿verdad? Sí, y aunque no merezco este puesto, me han asignado temporalmente como asistente personal del maestro Eugene. Si ese es el caso, entonces en lugar de quedarte ahí parado, derritiéndote bajo la luz del sol, ve y limpia el carruaje en el que viajé. ¿Sí? Nina ya había decidido que si Kian y Ciel se aburrían y se marchaban, ella misma limpiaría el carruaje. Así que no creía que Eugene le estuviera dando una orden irrazonable, ya que era cuestión de hacerlo ahora y no más tarde. Sin embargo, Nina no entendía por qué Eugene le había dado semejante orden en las circunstancias. ¿Acaso no se daba cuenta de que uno de los gemelos diabólicos estaba justo frente a él? El comportamiento de Eugene demostraba una clara indiferencia hacia las órdenes de Kian. ¿Qué crees que estás haciendo? Exclamó Kian. Solo estoy limpiando el carruaje, explicó Eugene. Te dije que lo hicieras tú mismo. ¿Por qué debería hacerlo cuando hay alguien que lo haría por mí? Te estaba ordenando que limpiaras el carruaje. ¿Y quién eres tú para darme órdenes? Yo soy Kian Lioneard, de acuerdo, soy Eugene Lioneard. Mucho gusto, dijo Eugene con una expresión de aburrimiento, agitando la mano. Reaccionando a esto, las manos de Ciel se levantaron para cubrir una amplia sonrisa mientras reía divertida incluso cuando la mandíbula de Kian se abrió tontamente. Y yo soy Ciel Lioneard, se presentó Ciel, todavía riendo. Después de mirar brevemente a su descarada hermana menor, Kian respiró hondo. Tú y no hay manera de que pueda llevarme bien contigo, es una gran decepción, comentó Eugene con una mirada desinteresada. Ignorando a Eugene, Kian continuó. Porque sigues ignorando mis órdenes. Eso es porque no estoy en posición de escuchar tus órdenes. Y además, y también me has insultado por última vez, terminó finalmente Kian. ¡Guau! Fue la última respuesta ingeniosa de Eugene. Con cada palabra que salía de la boca de Eugene, la rabia se avivaba en el pecho de Kian. ¿Por qué estaba allí hablando con ese cabrón? No era por eso que habían venido y se habían acercado a ese campesino. Como joven amo de la familia principal, una vez que daba una orden, la otra persona debía obedecerla sin protestar. La cabeza de Kian estaba a punto de estallar de terquedad y orgullo ofendidos. Entonces, hermano, ¿vas a dejarlo pasar? Ciel se apoyó en él y parpadeó con anticipación. Un duelo, respondió Kian a su pregunta no formulada. No era un intento de cumplir con las expectativas de su hermana, sino que Kian ya no soportaba que lo menospreciaran. Tras recibir semejante falta de respeto de este patán, si no hacía nada a cambio, sabía que le esperaban varios días de burlas de su hermana. Me has menospreciado y me has insultado. Por eso, debemos batirnos en duelo, declaró Kian. Qué lógica tan asombrosa, dijo Eugene mientras se reía de lo ridículos que eran los procesos de pensamiento de Kian. Nunca había pensado que algo así como un desafío de duelo saldría de la boca de este niño de 13 años. Oye amigo, algo así como un desafío a duelo no es algo que debas hacer tan a la ligera, le aconsejó Eugene. ¿Quién es tu amigo? Replicó Kian enojado. Si no quieres que seamos amigos, está bien. En cualquier caso, no digas nada de lo que te arrepientas y vete.
Deja de molestarme ya. Tienes miedo, ¿verdad? Dijo Kian, levantando orgullosamente la barbilla hacia Eugene como si supiera que Eugene reaccionaría así. Aunque fue una provocación obvia, Eugene miró a Kian con los ojos entrecerrados mientras repetía. ¿Asustado? Así es. Es obvio que tienes miedo. Si te da demasiado miedo batirte en duelo conmigo, discúlpate rápido. ¿Y qué debo hacer si no tengo miedo, pero no quiero pelear y no quiero disculparme? ¿Ni siquiera sabes lo que es el honor? Sé que no es una palabra que debas pronunciar tan a la ligera. ¿Tú me estás insultando otra vez? Por alguna razón, Kian se sentía profundamente insultado cada vez que Eugene hablaba. Finalmente, incapaz de soportarlo más, se llevó la mano a un bolsillo del pecho. No, dijo Eugene frunciendo el ceño. Un duelo no es algo en lo que uno se lanza imprudentemente. Ese hijo de puta. ¿Quién se cree que es para decirme lo que tengo que hacer? Pensó Kian mientras miraba a Eugene con el ceño fruncido y sacaba su pañuelo. Si tienes miedo, admítelo. No intentes evadir nuestro duelo con tantas negaciones. ¿Acaso tus padres no te enseñaron lo que significa el honor? Oh, dijo Eugene, inclinando la cabeza en respuesta a estas palabras acusadoras. Mientras Eugene lo miraba como si fuera un estúpido, Kian se regocijó al pensar que Eugene finalmente había caído en su provocación. Así que extendió el pañuelo y lo abrió de par en par, invitándolo a observar de cerca. Esta es la última vez que digo esto. Ruégame perdón, y luego... Tíralo, dijo Eugene mientras desataba los sacos de arena que le colgaban del cuerpo. Querías batirte en duelo, así que tíralo ya. ¿Y? Kian respondió tontamente. Dije que lo tiraras. Estallido. Primero, los sacos de arena de su brazo izquierdo cayeron al suelo. La expresión de Kian se congeló y luego se endureció cuando el impacto provocó una onda expansiva de polvo que se elevó por los aires. ¿Tú y el pañuelo, lo vas a tirar o no? Preguntó Eugene. Estallido. Entonces, los sacos de arena de su brazo derecho también cayeron. Finalmente, Eugene se quitó la cota de malla y la arrojó tras él. La cota voló una buena distancia antes de caer al suelo con un fuerte estruendo. Kian se quedó boquiabierto al ver esto. Ciel había estado disfrutando del espectáculo como si fuera solo una espectadora, pero ahora, también dejó escapar una exclamación ante esta vista. Eugene se agachó y comenzó a quitarse los sacos de arena atados a sus piernas. ¿Y tú? Debes haber entrenado tu manai. Kian, quien a ese momento había permanecido paralizado con la boca abierta, gritó indignado. A los hijos de las líneas colaterales no se les permitía entrenar su maná hasta la ceremonia de continuación del linaje. Esta era una antigua tradición familiar de los Corazón de León. Solo los hijos de la casa principal podían entrenar su maná y empuñar armas reales desde pequeños. Esta tradición estaba siendo pisoteada ante sus ojos. Ya no podía responder con simple irritación y una rabieta. ¿Aún no lo he entrenado? Respondió Eugene con expresión confusa. No mentía. Podría haber empezado a entrenar su maná al llegar a la etapa de gateo de la infancia, pero no lo hizo. Fue porque no quería causarle problemas a su padre, Gerard, sin ningún motivo. Y también, dado que había reencarnado como descendiente de Vermouth, quería utilizar el propio método de entrenamiento de Vermouth. Eso es obviamente mentira. Sin entrenar tu maná, ¿cómo podrías soportar tal peso? Es el resultado del entrenamiento que he realizado desde que cumplí 7 años. No me mientas. No es que lo hayas probado tú mismo, así que ¿por qué sigues acusándome de mentir? Si aún sospechas de mí, puedes comprobarlo durante nuestro duelo. Eugene se sentó y empezó a desatar los sacos de arena de la lanza. Kian observaba con los ojos abiertos cuando sintió la mirada ansiosa de su hermana posarse en él. También sintió la mirada aterrorizada de Nina, quien parecía no saber qué hacer. Los demás sirvientes del anexo también mostraban interés en el alboroto del gimnasio y se habían reunido junto a las ventanas de la habitación. Kian fue el primero en mencionar el duelo. También fue quien sacó un pañuelo, incordió a Eugene a pesar de sus protestas y finalmente cuestionó su honor. Considerando todo esto, no podía echarse atrás después de haber llegado tan lejos. Además, necesitaba confirmar el pecado de un descendiente colateral que entrenaba su maná antes de la ceremonia de continuación del linaje. Si se confirmaba que Eugene había entrenado su maná, sería castigado.
Pero si Qian se callaba y se retractaba, era evidente que su hermana se burlaría de él no solo unos días, sino para siempre. Así que, antes de hacer nada, Qian recogió una espada de madera que había caído cerca. Era la espada de madera que Eugene había estado blandiendo antes. Te reto a un duelo. Gritó Qian mientras le lanzaba el pañuelo a Eugene. El pañuelo ondeante cayó sobre el hombro de Eugene. Esto ocurrió justo cuando Eugene desataba el último saco de arena que colgaba de la lanza. Acepto, dijo Eugene asintiendo mientras se ponía de pie. Qian se sentía emocionado al entrar en el primer duelo de su vida. En cuanto arrojó su pañuelo, su corazón latió con fuerza de emoción. Este arrogante era un pecador que había ignorado la tradición familiar. ¿Cómo debía castigarlo? ¿Cómo debía darle una lección para que su hermana menor también admirara su magnificencia? Sus pensamientos se detuvieron de golpe en ese momento. Justo cuando Eugene se puso de pie, extendió su lanza. Consciente de que solo sostenía una espada de madera en su mano derecha, Qian había retrocedido unos pasos para ganar distancia, pero todavía no era capaz de reaccionar adecuadamente al movimiento de la lanza. ¡Bam! La punta de la lanza se estrelló contra el estómago de Qian. ¡Cuaruk! Junto con ese grito, Qian salió rodando por el suelo. Capítulo 6. El corazón de león, 4, era solo una lanza de entrenamiento, un bastón de madera sin punta. Sin embargo, su punta estaba afilada, así que una vez clavada correctamente, aunque no pudiera perforar carne, dolería muchísimo. ¿Y si fue introducido limpiamente en un abdomen desprotegido? Uaak. No le di mucha importancia, pues así fue como resultó. Mientras rodaba por el suelo, Qian vomitó por todas partes. Ciel, estupefacto, gritó y corrió hacia Qian, mientras Nina se tapaba la boca, conmocionada. He ganado, dijo Eugene en tono aburrido mientras bajaba su lanza. Si hubiera sido una lanza de verdad, Qian habría muerto por el ataque. Claro que no era una lanza de verdad. Pero aún así, dado que Qian había recibido un golpe en un punto vital y rodado por el suelo, era claramente la victoria de Eugene. Nina, ve a buscar a alguien que se lleve a este bastardo, ese sí. Aunque las lágrimas y los mocos le corrían por la cara, Qian no podía evitar las arcadas. Ciel se había acercado a él preocupada, pero no pudo acercarse más a su hermano al ver su aspecto repugnante. Así que, en lugar de eso, se giró y levantó la cabeza para mirar a Eugene con enojo. Cobarde. Acusó Ciel a Eugene. ¿Quién es un cobarde? Desde el momento en que se lanzó el pañuelo, el duelo ya había comenzado, dijo Eugene. Eso es, tienes razón, pero, aún así, fue un acto de cobardía. ¿Acaso todo parece un hermoso y tranquilo jardín de flores visto desde tu perspectiva? Como el duelo ya había comenzado, no hay nada de cobarde en lo que hice. ¿Y acaso tu ingenuo hermano no terminó así por quedarse ahí intentando parecer genial después de lanzar el pañuelo? Ciel se quedó sin palabras ante esta feroz refutación. En parte porque no sabía qué decir, pero también estaba confundida por lo que él había dicho y pensó que la había comparado con un hermoso y tranquilo jardín de flores. ¿Me acabas de llamar bonita? Preguntó Ciel. ¿Se le ha subido el calor a la cabeza? Murmuró Eugene para sí mismo. En cualquier caso, obviamente fue una cobardía. No luchaste con honor en este duelo, recordó Ciel con indignación. Ja, debe ser porque son gemelos, pero realmente se parecen en la increíble forma en que tuercen la lógica para beneficiarse mutuamente, se burló Eugene. No me parezco a mi hermano. ¿En serio? Pero creo que sus cerebros son parecidos. Entonces, ¿cómo crees que debería ser un duelo honorable? ¿Arrojar el pañuelo, contar hasta 3 y luego peleamos? Mordiéndose el labio inferior, Ciel miró a Qian mientras buscaba una respuesta. Tras cubrirse el cuerpo con su vómito mientras rodaba por el suelo, Qian sollozaba. Aunque sentía pena por el aspecto miserable de su hermano, las cosas sucias seguían siendo sucias, así que se negaba a acercarse a él. Podrías haber aligerado un poco el golpe, murmuró Ciel. Lo siento, pero ese es el golpe más leve que puedo darte, respondió Eugene. ¿De verdad no has entrenado tu mana? Preguntó de repente Ciel con ojos brillantes. Eugene, que había comenzado a limpiar los sacos de arena que cubrían el suelo, miró a Ciel con una expresión de enojo en su rostro. ¿Por qué no te vas ya? Te pregunté si realmente no has entrenado tu mana. Y ya te dije que no. Mentiroso. ¿Cómo pudiste moverte cargando con tanto peso si no has entrenado tu mana? Y luego está tu ataque.
Aunque mi hermano hubiera bajado la guardia, fue tan rápido que no pudo reaccionar adecuadamente. Mientras decía todo esto, sus ojos, que antes brillaban de curiosidad, se entrecerraron con sospecha. Ante estas palabras, Eugene se quedó paralizado mientras aún estaba ordenando los sacos de arena. ¿Realmente pudiste verlo? Solo un poquito aún así, parece que tus ojos no son solo decoración. Realmente tienes una boca desagradable. No es la primera vez que oigo eso. Todo el mundo, excepto Bermud, le había dicho algo parecido en algún momento. Mientras Eugene apilaba los sacos de arena en un lugar, Ciel observaba distraída su espalda. Aunque no podía ver con claridad el movimiento de sus músculos, ocultos por la ropa, parecía que no usaba maná, solo esfuerzo físico. Por ello, a Ciel le resultaba aún más difícil comprenderlo. Tanto Ciel como Kian habían recibido entrenamiento físico desde pequeños. ¿Pero no lleva entrenando desde los 7 años? Pensó Ciel al recordar lo que Eugene había dicho antes. Mientras tanto, Eugene pensaba. Es bastante fuerte para un niño de 13 años. Había sentido cierta resistencia en la punta de su lanza al momento del impacto. Esto evidenciaba que el cuerpo de Kian había sido entrenado a un nivel increíble para su edad. Además, considerando la fuerza con la que Kian había volado hacia atrás, su manaya había sido entrenado hasta el punto de ser capaz de responder instintivamente durante una crisis, redirigiendo parte de la fuerza del golpe. Y Kian no se quedó ahí parado recibiendo el golpe. En cambio, en el momento en que impactó, Kian intentó saltar hacia atrás instintivamente. Esto significaba que él, un chico sin experiencia práctica en combate, había reaccionado instintivamente para escapar del peligro inminente. Eso está muy bien para un niño, pero como descendiente de Bermud, sigue siendo basura, criticó duramente Eugene. Claro que Eugene no sabía lo fuerte que era Bermud a los 13 años. Amel y Bermud ya tenían veintitantos cuando se conocieron. Aún así, al menos podía hacer una estimación aproximada. Kian Leonard, un mocoso que había recibido las enseñanzas de la familia principal durante toda su infancia, carecía de tantas cosas que era difícil creer que realmente fuera descendiente de Bermud. Aún así, todavía hay cierto potencial. Esto debía deberse al estándar establecido por la sangre de Bermud. Si veías en lo que podría convertirse en el futuro, Kian aún había demostrado un gran potencial. Y Ciel también. Aunque no se habían enfrentado personalmente, ella parecía tener una mirada muy aguda. Tú. ¿Te atreves? A mí. Kian por fin se recuperó lo suficiente para hablar. Mientras respiraba hondo, Kian levantó la cabeza y miró a Eugene. Sus ojos aún le daban vueltas, y le dolía cada vez que se movía, como si realmente le hubieran atravesado el abdomen. También tenía un sabor a pescado y podrido en la boca. ¡Qué cobarde! Y jadeó Kian. Será porque son gemelas, pero la verdad es que terminan diciendo lo mismo, rió Eugene mientras miraba a Kian desde arriba. No quiero repetirme. Pregúntale a tu hermana qué dije cuando intentó acusarme de lo mismo. Este hijo de puta y... O bien, puedes intentar rememorar tus recuerdos. Puede que estuvieras vomitando mientras te revolcabas en el suelo, pero tus oídos deberían haber seguido funcionando, ¿verdad? Kian no pudo responder. Eugene tenía razón. Aunque sentía un dolor intenso y estaba a punto de perder la cabeza por las náuseas, Kian había escuchado las palabras de Eugene. Sin embargo, aunque tuviera que admitir que no había sido un acto de cobardía por parte de Eugene, Kian, de 13 años, se negaba rotundamente a aceptar su derrota. Delante de su hermana y todos los sirvientes, verse obligado a semejante estado. Bueno, tienes que empezar a limpiar todo esto, miró el rostro de Kian, contorsionado por la humillación, y Eugene siguió provocándolo. Tú eres el que vomitó por todas partes. Así que si prometes limpiar este desastre, también iré a limpiar el carruaje. Entonces todo estará bien, ¿no? Te atreves y... Te atreves y... Además, ya que perdiste el duelo, lo honorable y educado sería reconocer tu derrota admitiendo humildemente. He perdido. Aunque antes hablabas de honor por aquí y por allá, no irás a hacer algo tan vergonzoso como negarte a admitir tu derrota, ¿verdad? Puaji. No pudo responder. No tenía forma de expresar su ira, le dolía todo el cuerpo y tenía un sabor horrible en la boca. Todo parecía haberle salido mal a Kian. Si el dolor fuera un poco menos intenso, podría levantarse y exigir otra pelea, pero en ese momento Kian era físicamente incapaz de hacerlo.
La ira y la tristeza acumuladas en su interior se derramaron en lágrimas. Mientras su nariz seguía sorbiendo con tristeza, Kian hundió la cabeza entre los brazos. Por supuesto, Eugene no sintió ninguna compasión ante semejante espectáculo. Después de todo, ¿no había sido este mocoso quien se le había acercado con esa actitud de mierda? Sin embargo, y estaba empezando a pensar que meterse con esa mocosa de 13 años tal vez no fuera lo mejor para él. Debería haberme contenido. Esto no va a llevarnos a algo inútil y de mierda, ¿verdad? Eugene finalmente empezaba a preocuparse por las consecuencias de hacer esto. Desde el principio, lo habían acosado y faltado al respeto descaradamente, pero ahora que había dejado al hijo de la familia principal en tal estado, de hecho, lo que más le preocupaba era que alguien cuestionara este incidente y pusiera la mira en su padre, que estaba en el campo. Déjalos que lo intenten y verás qué pasa. Mientras Eugene pensaba en esto y aquello, Kian intentaba desesperadamente contener las lágrimas. Aunque no quería verse peor de lo que ya estaba, seguía sin querer admitir la derrota. Estaba sumido en una terquedad infantil. El señorito. El grito llegó desde lejos, pero quien lo había dicho acortó distancias rápidamente. El hombre que llegó al gimnasio era corpulento y vestía uniforme. A lo lejos, detrás de él, se veía a Nina persiguiéndolo, sin aliento y sujetándose la falda con ambas manos. ¿Esto y qué demonios es esto? Desde el hecho de que no tenía el corazón de león en su pecho hasta cómo llamaba a Kian un joven maestro, en conjunto, el hombre tenía que ser un caballero al servicio de la familia principal. Vaya, pensó Eugene, y sus ojos se iluminaron mientras observaba los movimientos del hombre. Aunque Eugene no podía determinar la edad del hombre, parecía mucho más hábil que Gordon, el caballero que había sido asignado para escoltarlo hasta aquí. Azar, Kian rompió a llorar mientras gritaba el nombre del hombre. Yo, perdí. Reté a ese bastardo, a un duelo, pero perdí, explicó Kian entre sollozos. Un duelo. Azar miró a Eugene con expresión rígida. Luego se agachó y recogió a Kian, cubriéndose las manos y el uniforme con su vómito. Ciel pareció disgustado al ver esto y retrocedió unos pasos. Disculpen la tardanza en presentarme. Me llamo Azard y soy el tutor del joven maestro Kian. Colocando a Kian en una posición más segura, Azard inclinó la cabeza en un gesto de asentimiento. Escuché parte de la historia de la criada, pero tenía tanta prisa por llegar que no la escuché hasta el final. Entonces, ¿qué demonios pasó aquí? Soy Eugene Lioneart, de la provincia de Gidol, se presentó Eugene sin inclinar la cabeza. Gidol, dices y creo que ahí es donde se encuentran las propiedades de Lord Gerard. Sí, es mi padre. En cuanto a esta situación, bueno, Kian me buscó. Intenté no discutir con él, pero, Eugene continuó hablando mientras miraba fijamente a Kian. Kian insultó a mi padre. ¿Cuándo hice eso? Protestó Kian. Eugene explicó con calma. Dijo que mi padre no me había enseñado lo que significa el honor y me llamó cobarde en mi cara. Ante estas palabras, la cara de Kian se puso roja. También dijo que mi cuerpo huele a estiércol de vaca, añadió Eugene. Es la verdad. Tu cuerpo sí que huele a estiércol de vaca. Y tu boca huele a vómito, así que ¿por qué no la cierras? Eugene agudizó la mirada y miró a Kian con furia. Kian tembló inconscientemente ante su feroz mirada. El plexo solar, donde Eugene lo había golpeado gravemente, aún le dolía. ¿Por eso se batieron en duelo? Preguntó Azard. Kian no solo me insultó a mí, insultó a mi padre. Sir Azard, ¿había alguna razón por la que no debía aceptar el duelo? Eugene le respondió con una pregunta. Sir Azard sintió una fuerte incongruencia ante esta pregunta. Frente a él estaba un niño de casi la misma edad que Kian y Ciel, pero Eugene no había dejado que sus emociones influyeran en sus palabras, pues su tono era completamente tranquilo. Azard, quien había soportado años de quejas de los gemelos, no podía distinguir si era el niño frente a él el que era anormal o si eran los gemelos los que lo eran. Tenías una buena razón para ello, pero y parece que fuiste un poco brusco, reprendió Azard a Eugene. No es un insulto al oponente mostrar misericordia durante un duelo, se defendió Eugene. Señor Azard, si mis habilidades fueran torpes, agradecería su consejo, pero no quiero oír ningún consejo sobre cómo usar un toque más suave con mis enemigos. Me disculpo por mi comentario presuntuoso, Azard inclinó la cabeza una vez más. Kian, que aún cargaba a Azard, gritó con el ceño fruncido. Azard. Este bastardo ha entrenado su mará.
Aunque es un descendiente colateral. Ha entrenado su maná sin siquiera asistir a la ceremonia de continuación del linaje. ¿No te dije que cerrarás la boca? Dijo Eugene mientras miraba fijamente a Kian, con la cabeza inclinada en un ángulo peligroso. Una vez más, Kian se quedó en silencio y bajó la mirada. Joven maestro Azard suspiró profundamente y negó con la cabeza. El maestro Eugene no ha entrenado su maná. Peligro. ¿Incluso tú me mientes? ¿Qué razones podría tener para mentirle al maestro Kian? Pero eso no tiene sentido. ¿Cómo pudo vencerme sin entrenar su maná? Y esos sacos de arena. ¿Se movió con esos sacos colgando del cuerpo? No siento que salga ningún maná del maestro Eugene, dijo Azard mientras miraba los sacos de arena apilados detrás de él. A simple vista, parecían pesados. Así que Eugene podía moverse con todo eso colgando. A Azard le costaba imaginarse semejante espectáculo. Sin embargo, no importa cuántas veces lo examinó Azard, Eugene no emitió ningún rastro de maná. Una mentira y tiene que ser una mentira, murmuró Kian. Maestro Kian. Por ahora y deberíamos revisar sus heridas mientras intentaba convencer al chico, Azard miró a Eugene. Lo apuñalé en el plexo solar con una lanza, explicó Eugene amablemente. ¿Y dónde más? Solo hubo un solo golpe y... Azar dejó escapar un gemido bajo mientras Kian se mordía los labios, avergonzado. ¿Y si ese es el caso y maestro Eugene, podríamos volver a encontrarnos? Incapaz de decir nada más, Azar inclinó la cabeza cortésmente. Nina, que aún intentaba alcanzarlo, llegó al gimnasio justo en ese momento. Dudó, sin saber qué hacer, y finalmente agachó la cabeza. Mis disculpas, balbuceó Nina. ¿De qué tienes que disculparte? Preguntó Eugene mientras veía a Azard irse. Sonrió al ver a Kian, quien aún estaba en brazos, caer sobre los hombros de Azard. Si bien era cierto que aún no estaba seguro de lo que había hecho, había sido divertido ayudar a corregir los malos hábitos de un niño tan malcriado. Hasta luego, dijo Ciel, que había estado saltando detrás de Azard, y se giró para mirar a Eugene con una sonrisa. Adiós, Eugene le devolvió la sonrisa mientras se despedía de Ciel. Capítulo 7. Ciel, 1, y entonces Yancilla hizo una pausa mientras intentaba calmar su agitación. Sin embargo, cada vez que veía a su hijo, con los ojos hinchados de tanto llorar, corría el riesgo de perder el control de sus emociones. Ancilla se palmeó el pecho para acallar la frustración y tomó un ventilador para refrescarse la cara. Mi hijo, Kian, desafió a un descendiente colateral a un duelo, y perdió. No le di mucha importancia, pues sí, respondió Azard. Azard se aseguró de no levantar la cabeza. No quería aumentar las reprimendas que recibiría de esta tigresa malhumorada al levantar la cabeza sin motivo. Además, dijiste que ese niño no ha entrenado su maná. Sí. Eso no tiene ningún sentido, declaró Ancilla, su reacción reflejando inconscientemente la de Kian. Miró a su hijo con incredulidad. Kian se quedó allí, sollozando con la mirada baja. Ven aquí. Madre, y te dije que vinieras aquí. Gritó Ancilla con fuerza, sin poder contenerse más. Los hombros de Kian temblaron, al igual que el resto de su cuerpo. Aún así, aunque con pasos vacilantes, avanzó hasta pararse frente a Ancilla. Ancilla respiró profundamente y extendió bruscamente la mano. ¡Uf! Gritó Kian. Su mano presionaba firmemente contra su plexo solar, aunque el dolor de antes aún no había disminuido. Azard miró con pesar a Kian antes de bajar la cabeza una vez más. ¿De un solo golpe? Siseó Ancilla. Madre, me duele y... Quédate quieto. Justo cuando estaba a punto de retroceder, el cuerpo de Kian se tensó al instante ante la orden. Ancilla usó toda su fuerza y presionó repetidamente su plexo solar sin vacilar. Cada vez que lo hacía, Kian se veía obligado a apretar los dientes para contener un grito. Ciel observaba la escena con expresión hosca desde su asiento al fondo de la sala. Estaba a punto de estallar de ganas de decir algo, pero, a pesar de su corta edad, sabía muy bien que no ganaría nada hablando en ese momento. Azard, ¿estás dispuesto a jurar que viste correctamente? Ancilla se volvió hacia Azard. Azard dudó. Te pregunté si estabas dispuesto a hacer un juramento, repitió Ancilla. Es mocoso, ¿de verdad no ha entrenado su maná? Sí, estoy dispuesto a jurar eso, ofreció finalmente Azard. Bajo ninguna circunstancia se debe tomar un juramento a la ligera.
Sin embargo, si guardaba silencio ahora, algo terrible le aguardaba. Azard estaba seguro de ello. El hijo de Lord Gerard, el maestro Eugene, no ha entrenado su maná. No se percibe ni un solo rastro de maná en su cuerpo. ¿Es eso así? Ancilla buscó en su memoria el nombre Gerard. No le vino a la mente de inmediato, lo que significaba que ya lo había clasificado como un nombre que no merecía la pena recordar. Esto significaba que, definitivamente tenía que ser el de la provincia de Gidol. Le pareció recordar que Gerard era el nombre de cierto insecto que ni siquiera tenía un título oficial y estaba enterrado en el campo. Pertenecía a una línea colateral que se había separado de la familia principal hacía cientos de años y, hasta ahora, ningún miembro de esa familia había tenido influencia alguna. Mi hijo, y dijo Ancilla mientras levantaba la camisa de Kian. Kian cerró los ojos mientras su cuerpo temblaba de miedo. Ancilla continuó, fue derrotada de un solo golpe y por alguien que ni siquiera había entrenado su maná. La superficie de su estómago estaba intensamente coloreada en tonos negros y azules. Ancilla resopló al ver la profunda contusión. Ella también era descendiente de una familia marcial. Su padre, el conde Caines, ocupaba un puesto importante en el ejército del imperio. Sí, definitivamente fue de un solo golpe. Ciel, ¿cómo logró tu hermano perder? Preguntó Ancilla. Madre. Eso es, y balbució Kian. No te lo estaba preguntando. Ancilla le lanzó a su hijo una mirada penetrante. Sus ojos eran tan intimidantes que costaba creer que estaba mirando a su propio hijo de 13 años. En cuanto comenzó el duelo, Eugene atacó con su lanza, dijo Ciel con los labios fruncidos. Mi hermano se sobresaltó e intentó retroceder, pero la lanza de Eugene fue demasiado rápida para esquivarla. ¿La distancia entre ambos? Preguntó Ancilla. Era un poco grande. ¿Y qué estaba haciendo tu hermano en ese momento? Estaba tratando de levantar su espada. Todo esto ocurrió hace solo una hora, no lo suficiente como para que sea difícil recordarlo. Cada vez que Ciel respondía a una pregunta de Ancilla, el cuerpo de Kian temblaba de ansiedad. Kian estaba a punto de defenderse. Sin embargo, Ancilla, que había terminado de procesar toda la historia, escupió. Chico tonto. Bofetada. La cabeza de Kian giró hacia un lado. Apretó los dientes y contuvo un gemido, pues ya había previsto que esto sucedería. Alguien que ni siquiera ha entrenado su maná. Un mocoso de tu misma edad y... ¿Le permitiste dar el primer golpe? Ni siquiera pudiste esquivar bien. Dejaste que te acortara la distancia. Y cuando te golpeó, te desplomaste, vomitando por todas partes. Ancilla acentuaba cada grito agudo con una bofetada en una mejilla de Kian. Con cada golpe, la cabeza de Kian daba vueltas. Los golpes no estaban destinados a doler, ya que ninguna de las bofetadas contenía maná. Sin embargo, era excesivo infligir semejante castigo corporal a una niña pequeña. A la vista de todos, donde cualquiera, incluso las clases bajas, podía verlo. Te atreviste a perder después de haber pedido el duelo primero. ¿Quieres ver a tu madre ahorcarse por vergüenza? Y lo siento, madre, y pudo ahogar sus gritos de dolor, pero no pudo contener los sollozos. Ríos de lágrimas brotaron de los ojos de Kian mientras sollozaba. Sin embargo, Ancilla sintió ira en lugar de compasión ante las lágrimas de su hijo. ¿Crees que mereces llorar? Preguntó Ancilla. Iki, sollozó Kian. ¿Por qué hiciste algo tan inútil que solo le complicará las cosas a tu madre? Tu padre debería regresar pronto para la ceremonia de continuación del linaje, pero no sé si podré siquiera mirarlo a los ojos. En cuanto a esa zorra de Tanis, ¿cómo podré enfrentarla después de esto? Por motivos de entrenamiento, Gilead Lyonheart, el patriarca de la línea principal Lyonheart, había estado fuera de la finca durante 3 años. En tales circunstancias, la autoridad del jefe de familia normalmente debería recaer en Tanis, la primera esposa oficial. Sin embargo, durante la ausencia del jefe de familia, la autoridad no había recaído en la primera esposa, sino en Ancilla. Había una razón sencilla para ello. Tras dar a luz a su hijo, Eward, Tanis se había vuelto estéril, incapaz de concebir más hijos. Galaad, que deseaba prepararse a fondo para la continuación de su linaje, no podía conformarse con un solo hijo. Por eso tomó una segunda esposa, Ancilla, que dio a luz gemelos. Si son 3 ya es suficiente. Eso era lo que Gilead decía siempre que se mencionaba, pero Ancilla nunca podía estar de acuerdo.
La razón por la que ella, hija del conde Caínez, había rechazado muchas buenas ofertas de matrimonio y, en cambio, se había unido a la familia Corazón de León por el vergonzoso camino de convertirse en concubina, era que Ancilla estaba obsesionada con el prestigio del apellido Corazón de León. Todos y todos se van a reír de mí. Sin duda, murmuró Ancilla mientras mordía las uñas, imaginando ya la cara de Tanis al enterarse. Kian, consumido por el terror ante la frenética aparición de su madre, tartamudeó e intentó hablar. Lo retaré de nuevo. Para que esa madre no se avergüence, yo. ¿Otra vez? Preguntó Ancilla, alzando la voz. ¿Por qué piensas retarlo a otro duelo si ya te han derrotado una vez? No hagas nada inútil y no te metas en problemas hasta que comience la ceremonia de continuación del linaje. Pero y protestó Kian. Sin dejarlo terminar de hablar, Ancilla gritó. Peligro. La cabeza de Azar todavía estaba inclinada y sus hombros temblaban mientras respondía. Sí, mi señora. Ojalá pudiera librarme de ti para siempre, dijo Ancilla con los puños temblando de rabia. Pero y no puedo, aunque hayas permitido que algo así sucediera y... Porque tú eres el caballero predilecto de mi esposo. Eso debería significar que no hay ningún problema con lo que le has estado enseñando a mi hijo, ¿verdad? Azar guardó silencio. Si tu enseñanza no es el problema, entonces y mi hijo sí lo es. Como no aprendió bien, ese mocoso campesino lo derrotó. Mis disculpas. En una situación así, cuando no podía afirmar ni negar la acusación, y cuando mantener la boca cerrada no era una opción, ofrecer una disculpa fue lo mejor que Azar pudo hacer. Toma a Kian y vete, ordenó Ancilla. Madre, y la voz de Kian se fue apagando. Ancilla ignoró su grito. Ve y hazlo más fuerte, lo suficientemente fuerte para que nunca vuelva a manchar mi reputación. Azar asintió y retrocedió. Aunque Kian estaba llorando, el chico obedeció las órdenes de Ancilla sin rechistar y salió de la habitación con Azard. Ciel, quédate un momento, gritó Ancilla. Capturada justo cuando estaba a punto de intentar escabullirse con los demás, el rostro de Ciel se retorció mientras respondía. Sí. Ella regresó silenciosamente a su asiento y esperó pacientemente mientras observaba la expresión de Ancilla. Ancilla finalmente comenzó a hablar. Es mocoso, dijiste que se llamaba Eugene, ¿verdad? Sí. ¿También retaste a Esmocoso a un duelo? No, no lo desafié. ¿Por qué no? Mi hermano perdió de un solo golpe. Si hubiéramos luchado, yo tampoco habría podido ganar, respondió Ciel en un susurro. Aunque había decidido empezar respondiendo sinceramente, todavía tenía miedo de que su madre se enfadara aún más ante esa respuesta. Sin embargo, Ancilla no se puso furiosa como lo hizo antes y en su lugar dijo: Lo hiciste bien. Casi como si fuera una persona diferente, ahora miraba a su hija con ojos tranquilos. Si incluso tú hubieras aparecido aquí después de ser derrotado y realmente me habría ahorcado de vergüenza, confesó Ancilla. Por favor, no digas eso, madre, gritó Ciel. Claro que Ciel se dio cuenta de que su madre no era de esas personas que se quitan la vida bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, desde pequeña aprendió que podía animarla comportándose de forma tierna. ¿Y cómo está ese chico, Eugene? Preguntó Ancilla. No estoy segura de entender lo que me pides, madre, admitió Ciel. Me refiero a su apariencia y a su impresión. Su apariencia, creo que es más guapo que mi hermano. En cuanto a la impresión, es un poco extraño. ¿Extraño? ¿Por qué? Cuando discutía con su hermano, era muy infantil y mezquino, pero cuando hablaba con Azar, parecía mucho mayor. Ante estas palabras, Ancilla se quedó pensativa por unos instantes. Como el chico solo tenía 13 años, entendía que fuera infantil y mezquino, pero que pareciera un adulto al hablar con Azar. Ciel continuó. Él seguía diciendo algo sobre el honor. Y también dijo que mostrar compasión en un duelo era un insulto al oponente. Como Eugene dijo eso, Azar se disculpó. ¿Se disculpó? Sí. Mientras decía que había hecho un comentario presuntuoso. Al recordar ese momento, Ciel empezó a sonreír sin darse cuenta. Pronto recordó que no era una situación divertida y cambió su expresión de inmediato, pero Ancilla estaba demasiado distraída como para señalar la pérdida de control de Ciel. Un comentario presuntuoso. Reflexionó Ancilla. Parecía que más tarde tendría que llamar nuevamente a Azar y obtener de él la historia completa. Con un ligero asentimiento, Ancilla preguntó: ¿Estás enojado porque Eugene golpeó a tu hermano?
Sí, dijo Ciel finalmente. Eso era mentira. Aunque no odiaba a su hermano, verlo llorar mientras fingía arrogancia le había parecido bastante divertido. No debes intentar ingenuamente vengarte de tu hermano, advirtió Ancilla, aunque en realidad era consciente de los verdaderos sentimientos de su hija. Como eran gemelos, Kian y Ciel habían estado juntos desde que nacieron. Ciel había revelado su carácter desde pequeña, haciendo bromas y travesuras con frecuencia, incluso mientras seguía a su hermano a todas partes. Ancilla sabía que Ciel era una niña que priorizaba su propia diversión sobre el cariño por su hermano. Por el momento, tu hermano estará ocupado recibiendo la orientación de Azard. Entrenaré con ellos, se ofreció Ciel. Claro que sí. Pero no te preocupes demasiado por eso y hazte amiga del niño, Eugene. ¿Por qué? Es bueno tener muchos amigos, evadió Ancilla, con la mirada fría. La mocosa había derrotado a su hijo y manchado su reputación. Sin embargo, enterarse de que Eugene había derrotado a su hijo sin entrenar su maná la sorprendió. Por ahora, ese chico, Eugene, aún es lo suficientemente fuerte como para vencer a tu hermano. Por eso, será mejor que le ganes el favor, explicó Ancilla. ¿Es así? Preguntó Ciel confundido. Es. Ancilla calmó sus emociones latentes. Siendo honesta, quería ceder a sus impulsos y mutilar a Eugene para que no pudiera moverse por el resto de su vida. Sin embargo, no podía hacerlo. Hace cientos de años, se desató una intensa lucha sobre quién heredaría la línea directa de Corazón de León. De alguna manera, se negoció la paz, pero desde entonces, asesinar a un pariente se consideraba un grave tabú en la familia Corazón de León. La razón por la que Gilead, el actual cabeza de familia, dijo: si hay tres, basta, fue, en primer lugar, su temor de aumentar innecesariamente el número de herederos de la familia principal, ya que eso solo llevaría a que los hermanos intentaran matarse entre sí por ambición. La propia Ancilla no quería arriesgarse a romper ese tabú que se había transmitido durante cientos de años, solo por este asunto. Y si le hacen daño, yo seré quien reciba la mayor sospecha, razonó Ancilla. Aunque era tradición que los miembros de la línea directa pudieran oprimir abiertamente a los miembros de las líneas colaterales en los días previos a la ceremonia de continuación del linaje, aún existía un límite que debía observarse. Por ejemplo, asignar a un sirviente torpe como su asistente personal, asignarle un anexo sin usar y acosarlo por asuntos triviales. Por mucho alboroto que armaran, seguían sin cruzar el límite. Sin embargo, si se cruzaba esta línea, los guardianes de los mandamientos familiares intervendrían en la situación. Tan solo imaginarlo hizo que el cuerpo de Ancilla temblara de horror. Ancilla no quería involucrarse con los guardianes, sobre todo por un asunto tan vergonzoso. Entendido, madre, dijo Ciel, asintiendo y sonriendo levemente, tras pensarlo unos segundos. Me aseguraré de acercarme a Eugene. Es todo lo que necesito hacer, ¿verdad? No tenía la menor duda al respecto. Ciel, en cambio, sentía una intensa curiosidad por su inescrutable pariente.